Ahora vamos a hacer las sombras proyectadas de las figuras, una por una, y vamos a apagar las demás para no confundirnos. Empezaré por la sombra proyectada de el cerdo. Entonces, primero me paro sobre la capa del cerdo, creo una nueva capa, o la pongo por debajo, y esta capa se va a llamar sombra del cerdo. Parado en esta capa, selecciono el área del cerdo, la pinto de negro. No se ve porque está debajo del cerdo, pero si apago la capa del cerdo puedo verla. Y a esta capa le voy a dar un filtro de la galería de desenfoque, el desenfoque de campo. Entonces, cerca del cerdo va a estar ligeramente difuso, no mucho, cerca del punto de contacto, donde nacería la sombra, y más lejos tendría un punto de difusión mucho mayor. Listo. Después de haber hecho esto, la puedo aplastar contra la superficie con el shift presionado primero y luego con el control para sesgarla y proyectarla en la dirección en la que debería estar. Debo asegurarme que los puntos de contacto, que son los pies, sean correctos. Como la colina en la que está es curva, también puedo deformar con la herramienta de malla la forma de la sombra del cerdo para que se adecue mejor a esta superficie. No importa que algo de la sombra se salga del área del, de la superficie porque más adelante las podemos ajustar. ¿Listo? Entonces, esta sería la sombra proyectada del cerdo. Creo que puede estar un poco más estirada. Ahora sí. Seguiría entonces el pozo. Al pozo le cae bastante de esta sombra que en este momento está muy oscura. La voy a bajar a cerca del 80% de opacidad. Sigue siendo mucho, que es el 70%. Ahí está bien. La forma como se interpreta esto es diferente. Entonces debo seleccionar el área del pozo, borrar esa parte de la sombra del cerdo y reinterpretarla manualmente en plano. Ya la capa está en 70%, puedo hacer la opacidad completa. Entonces llegaría más o menos hasta acá y se levantaría. Acá todavía estoy, aunque tenga que seleccionar la capa del pozo, estoy trabajando en la capa del cerdo. Porque la sombra vino, chocó contra el pozo, se levantó y cambió un poco su proyección. Y esta parte es la silueta de la bufanda. El pozo también va a proyectar una sombra, igual que el cerdo, pero como la forma del pozo no es tan compleja como la del cerdo, no tengo que hacer una selección y luego estirarla, sino que puedo simple y sencillamente dibujar una sombra en una nueva capa por debajo del pozo, una sombra relativamente genérica, un poco levantada, luego la aplasto, si una silueta de esta manera. Le doy filtro, galería, filtros de desenfoque. Creo que no cogió los mismos puntos de anclaje, debo hacerlo
sombra por sombra, y esta tendría un punto acá, no muy desenfocado, y otro punto muy desenfocado lejos. Una vez que estén desenfocados, la aplasto con control T transformar y con el shift presionado para que se escale adecuadamente. Listo. Entonces, de esta manera ya el pozo tiene su propia sombra proyectada. Igual que la del cerdo, se sale un poco del plano de la superficie, pero eso no es problema porque más adelante lo puedo ajustar. Al igual que el cerdo, a esta sombra le debo bajar la opacidad al mismo nivel. Había manejado ahora un 70%. Entonces ahí están las sombras proyectadas del cerdo y del pozo. Luego haré la sombra proyectada de la casa. La casa también va a tener una sombra proyectada relativamente más simple que la del cerdo, entonces puedo dibujarla en lugar de eh, hacerla transformando la silueta de la casa. Esta sombra la construyo con una nueva capa por debajo de la casa. Selecciono bien la silueta inferior, corrijo, más o menos de esta manera hasta esta esquina, y a partir de acá sí trato de dibujar un poco la forma estirada de la proyección de la casa. Listo, la pinto de negro. La voy a estirar antes de desenfocarla hacia arriba. Listo, ahora si la desenfoco, que tenga un foco más o menos definido por acá y uno muy desenfocado por acá, y ahí la vuelvo a aplastar hasta que se ajuste con la silueta que había tenido originalmente. Sería más o menos por acá. Listo. Esta forma también debe estar al 70%. Y quedaría faltando el arbusto y la sombra del arbusto, que tendría parte proyectada en horizontal y parte sobre la casa. Entonces esta sombra del arbusto la voy a hacer de una manera un poco diferente. Hago una nueva capa por debajo del arbusto y voy a empezar con un pincel más o menos aplastado. Con poca dureza, y hago la sombra en esta dirección primero. Listo. Y luego un poco de... Selecciono el área de la casa, cambio la dirección del pincel, un poco el ancho, y hago acá la sombra proyectada de el arbusto sobre la casa. Listo. También esta sombra debe estar más o menos al 70%, que es la opacidad que había definido para las otras formas. Tengo entonces el cerdo con su sombra, la casa con su sombra, el arbusto con su sombra. Y me queda faltando únicamente deshacerme de los pedazos que se salieron. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Selecciono la sombra del cerdo, pues me voy para la capa de la sombra del cerdo. Ahí hago un clic, control clic en la selección del área, luego la invierto, invertir, y suprimo el excedente. Luego voy para la sombra de el arbusto. Ese está en la casa, esa sí no la debo suprimir. La de la casa,
la suprimo y la del pozo la suprimo. Acá había una pincelada de algo que no reconozco. Listo. Entonces aquí ya tendríamos los volúmenes de nuestra composición. Esto ya define más o menos bien la primera de las luces que estamos estudiando, que sería la luz natural, la luz del sol directamente. Y es un paso bastante grande en la ilustración, pero faltan muchos otros. Todavía tenemos que planear cómo representar el skylight, cómo darle color, cómo darle los especulares a las partes que los tengan, luces de rebote, pero es un paso que podríamos considerar grande y ya continuaremos más adelante con lo que falta. Bueno, realmente me quedó faltando una parte muy importante antes de verdad cerrar esta parte de la volumetría, y es que tenemos que nombrar adecuadamente las capas. Ahora sí, terminamos esta parte. El siguiente paso es bastante difícil, es más difícil que la volumetría, y este es crear el skylight. Cuando dibujamos los volúmenes utilizamos una esfera con la volumetría general como referencia. Para hacer el skylight vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear acá una nueva esfera, pero esta va a tener un degradado lineal hacia abajo que va a ir de un azul, un azul cielo, creo que podría ser más o menos este, a negro. Les recuerdo que el skylight o la luz del cielo es bastante omnipresente, aunque no muy fuerte. Entonces, más o menos así estaría bien. Listo. Este sería el referente del skylight para la composición. Es una esfera diferente a la del volumen. Estas las puedo agrupar en una carpeta que se llame esferas. Listo. Ok. Ahora, por encima del volumen voy a crear una nueva capa. Quiero que esté por fuera. Luego la meto dentro de un grupo exclusivo para ella. Listo. Y en esta capa de acá voy a crear el skylight para toda la composición en una sola capa. Sí, a diferencia del volumen que lo trabajábamos en objetos separados, porque realmente es inmensamente más fácil trabajarlo en objetos separados, el skylight, por el modo de fusión que va a tener, lo tenemos que trabajar obligatoriamente en una única capa para todos los elementos. ¿De acuerdo? Eso es difícil, es mucho más difícil. Y aparte de eso, le trabajaremos la referencia de volumetría de una manera parecida. Copiaremos los volúmenes que sean en la esfera para aplicarlos a cada uno de los objetos de la composición uno por uno.
¿De acuerdo? Es un poco complejo, pero no es tampoco una tarea imposible. Entonces, el primer paso sería entonces hacer una selección de todos los elementos. Empezamos con control clic al cerdo, luego shift control clic a la casa, luego shift control clic al pozo, shift control clic al arbusto y shift control clic al plano. Estos elementos estarán coloreados con un negro completamente y gradualmente empezaré a hacer un poco las luces de cada elemento. ¿Listo? Como es muy difícil de ver las cosas de esta manera, voy a bajar muy ligeramente la opacidad de esta capa hasta que se pueda entrever lo suficiente de las formas. ¿Listo? Y con esta situación voy a trabajar los volúmenes de la composición, lo iré revisando llevando la opacidad otra vez a 100, luego regresando a una opacidad un poco más baja, luego a 100, hasta que me sienta conforme con el tipo de iluminación que se haya logrado. Bueno, ahora, esta bola está muy grande y no me cabe, ahora sí, acá la puedo observar y no estorba con la composición. Listo. Empezaré por el fondo. Entonces selecciono el fondo, ¿sí? Control clic en la capa de fondo y deselecciono los demás elementos. Control Alt al pozo, Control Alt a la casa, Control Alt al cerdo y Control Alt al arbusto. Este plano lo voy a pintar con el color que se ve en la parte superior de la esfera guía y con un pincel aplastado voy a hacer unas sombras cercanas a los objetos, sombras negras. Debe tener poquísima dureza y las sombras pues deben ser cortas, simplemente estar cerca de los objetos. Listo, más o menos así. Esta sería la forma como el skylight afecta a toda la superficie, dejando un pequeño punto de sombra cerca de los objetos. El siguiente objeto que puedo volumetrizar sería el arbusto, que es el más fácil. Entonces selecciono el arbusto, lo seleccioné mal, control clic a la capa del arbusto y simplemente eh, hago un degradado parecido a este. Lo puedo hacer con la herramienta de degradado, simplemente con la brocha y paso el pincel hasta que quede con una forma parecida. Negro por debajo y oscuro así. Es posible que la casa esté generando algo de sombra sobre el arbusto, incluso desde el skylight, porque desde esta dirección no le estaría llegando tanto skylight. Entonces reduzco un poco el skylight de una manera muy difusa. Le reduzco un poco el skylight que le llegaría por este lado. Listo. Este sería el skylight para el arbusto. El siguiente elemento fácil es el pozo. Entonces voy a seleccionar el pozo, control clic pozo, y voy a deseleccionar el cerdo porque la bufanda está pasando por encima del pozo. Entonces deselecciono el cerdo.
El pozo va a tener un tono general parecido a al de esta área, que es un azul un poco más oscuro en general, pero la cara superior está bien iluminada. Entonces esta cara sí la voy a pintar con este tono. Pero a la misma vez la boca interior no debe ser tan oscura. Voy a apagar un momento la capa de la luz, selecciono esta boca, vuelvo a encender la capa de la luz y digo, no debe ser tan iluminada, la había hecho demasiado iluminada. La pinto casi de negro. Todavía falta un detalle y es que la boca del, del pozo genera una sombra proyectada sobre el cuerpo en esta parte. Entonces debo seleccionarlo y con poca dureza hago esa sombrita. Debe quedar suave. Tuve un par de pequeños errores por acá, pero son fáciles de corregir. Listo. Entonces este sería el skylight o luz de cielo para el pozo. Tenemos ya 3 de los elementos. Quedarían faltando los dos más difíciles, que son la casa y el cerdo. Entonces empezaría por la casa. Entonces selecciono el área de la casa sin cambiarme de capa, ¿sí? Simplemente hago control clic en la forma de la casa acá en el volumen, deselecciono el arbusto, deselecciono el cerdo y empiezo a pintar. El color de los laterales sería más o menos este tono de acá, ¿sí? Que sería la mayor parte de la casa. Tendría estos tonos. Pero habrían algunas partes que serían mucho más oscuras. Por ejemplo, estas de acá y casi que toda esta parte inferior de la casa sería mucho más oscura, casi negra. Entonces, pero antes voy a hacer las partes más iluminadas. Esas partes incluirían un pequeño bisel superior por acá en la chimenea y este techo. Bueno, antes de continuar debo hacer algo que creo que no he hecho y es asegurar la capa. Fundamental siempre. A veces se me olvida, espero que a ustedes no se les vaya a olvidar. La aseguran, ahí sí siguen trabajando. Listo. Y revisemos las partes oscuras. Esta parte de aquí sería negra y generaría una sombra proyectada sobre estas dos vigas. Entonces el skylight de esta parte no llegaría hasta acá. Las sombras proyectadas del skylight son muy difusas. Hay que hacerlas muy suaves y esponjadas. En general esta parte
del piso de arriba no le llegaría casi nada, porque generaría un poco de sombra proyectada por este lado, pero también por este lado. El interior, acá, en esta ventana, es muy poco probable que le llegue casi cualquier rango de luz, entonces lo oculto. A esta parte en general le voy a restar la forma del arbusto. Esta parte le llega poca luz del cielo por el ángulo que estoy revisando con la esfera y es bastante oscuro. Aún más oscuro en el arco interior. Voy a seleccionarlo cuidadosamente de un doble clic muy rápido. Eso también es un error. Hay que ser un poco más pacientes. Esta parte le llegará menos skylight. El arbusto cercano a la casa también ocluye la proyección de skylight de este lado. Entonces es más o menos de esta manera. Y en esta parte del arco también llega poquísima luz. Esta parte del techo, según la forma de la esfera, seleccioné mal. Es bastante oscura, casi negra, no del todo, pero pues mucho. Olvidé de seleccionar el cerdo. Y genera en esta área una sombra proyectada. Que harían falta algunas correcciones, por ejemplo, esta parte de la chimenea da hacia abajo, entonces tiene una coloración de skylight de ningún grado, pero genera un poco de sombra hacia el cuerpo de la chimenea, más o menos de esta manera. Y por último,
voy a hacer un poco de oscuridad cerca del punto de contacto con el suelo para que se diferencie un poco del skylight del suelo. Es una cadencia un poco más leve que las anteriores. Listo, entonces creería que más o menos así estaría bien el skylight o luz del cielo para esta casa. Quedaría faltando solamente el skylight de el cerdo. Entonces selecciono el cerdo y empiezo a hacer los volúmenes básicos. Empiezo por imitar el volumen de las formas que parecen esferas. La cabeza, por ejemplo. Y luego el cuerpo, un poquito acá. Pero a la vez sé que esta parte inferior de la cabeza va a generar algo de sombra proyectada sobre el cuerpo acá. A la bufanda le daré un poco de esta luz. Listo. Y ahora empezaría a revisar los detalles de volumen en contraste con la esfera. Estos detalles siempre son un poco complejos, pero bueno, entonces empezaré por las orejas. Seleccionaré de manera individual esta oreja, hago una selección aislada de la forma del cerdo y presiono Control, Alt y Shift a la vez para hacer un clic en el cerdo y que se haga una intersección y me quede bien aislada la oreja. Ahora, la oreja es más oscura en su interior, un poquito más oscura en esta parte inferior y hay un punto de la oreja que llega casi a negro por acá. Listo. Vuelvo a seleccionar el cerdo. Esta vez deselecciono la oreja. Y reviso más o menos dónde le daría la sombra proyectada según el skylight. Les recuerdo que en este caso las sombras se hacen mucho más difusas que las de la luz natural. Sería más o menos de esta manera. Ahora trabajaremos con la otra oreja. Entonces lo mismo, primero hago una selección de la forma base de la oreja. Trato de hacerle un poco el volumen según lo que me dicten las superficies de la esfera, que sería un poquito más oscura por este lado, ¿sí? Pero alcanzaría casi el negro en este arco interior. Luego voy a invertir la selección y Shift Control Alt al cerdo para que quede todo el cerdo seleccionado menos la oreja. Y acá voy a hacer una sombra muy difusa de esta parte. Ok, entonces ya están las orejas del cerdo. Continuemos. Selecciono el área del cerdo. Recuerden que no me he cambiado en ningún momento de capa. Un poco las cuencas.
oculares y selecciono el área del ojo que incluye un poco el párpado y el globo ocular. A veces quedan con muchas puntas estas selecciones. Les recuerdo que si de pronto les quedan con demasiadas puntas, las pueden suavizar con el modificador de selección, redondear, para que sean unas formas más suaves. Y acá voy a iluminar esta parte hacia arriba, pero el párpado inferior, igual el párpado superior, tiene en su parte inferior un poco extra de sombra. Esta parte de la nariz del cerdo da bastante hacia arriba. Y las mejillas también dan hacia arriba. Estas partes las tengo que trabajar. Con pincel difuso. Los volúmenes del skylight deben ser difusos y suaves. Ya luego ajusto un poco la punta del cerdo, de la nariz del cerdo. Listo. Esta parte de la nariz del cerdo debe tener un tono plano que puedo tomar de esta parte de la esfera. Pero las fosas nasales no deben tener nada de skylight. Es un lugar al que es muy improbable que llegue algo de skylight. Y redefino un poco esta forma. Acá le falta un poco más de redondez. Se nota muy brusca la sombra. Suavizo un poco. Pincel suave. Listo. Más o menos así. Y voy a resaltar un poco la sombra en la parte inferior de la nariz. Ese sería el skylight de la cara del cerdo. El del cuerpo es un poco más sencillo. Hay unas partes a las que no llega la luz. Selecciono el brazo, le resalto un poco la sombra. Debo hacer primero un Shift Control Alt al cerdo para que se seleccione solamente el área del brazo y no parte del resto de los elementos. Acá. Tiene activado un tipo de zoom que todavía no sé desactivar, me disculpo por eso. Son algunos de esos cambios que tiene, que me alcanzan a confundir. Listo, selecciono la bufanda.
y le hago un poco de sombra extra. Selecciono el brazo de acá. Es muy molesto ese zoom. Le hago un poco de sombra extra. Reviso la bufanda. Creería que esta parte tendría un poco menos de skylight. Y esta parte de acá, por el contrario, tendría mucho más skylight. Y creería que esta sería básicamente la incidencia de skylights en esta imagen. Luego la reviso poniéndola al 100%. Está un poco tétrico, pero parece que es correcta. Y luego voy a buscar un modo de fusión adecuado. Yo estaría entre el trama y el sobreexponer color. Aunque este de sobreexposición lineal también está bastante llamativo. Lo usaré y le bajaré la opacidad hasta que tenga un brillo razonable. Listo. Creo que por acá está bastante bien. Entonces, en este momento ya tenemos dos de las luces principales y empieza a verse la volumetría mejor, más natural, más consecuente. Ya en este punto es importante que haya una capa nueva de cielo sobre la capa del fondo para que se vea más natural, del mismo color del skylight que acabamos de aplicar. Entonces tenemos ya estos dos. Tenemos el volumen normal, el de la luz natural, sumado al skylight o luz del cielo. Y ya empieza a tener un brillo más adecuado, porque sin el skylight pues todavía se veía algo extrañamente oscuro. Listo. El siguiente paso será entonces aplicarle los colores. Pero antes de eso, nombrar correctamente las capas. Y esta, aunque solo tenga una imagen, también tendrá su propia carpeta. Listo. El siguiente paso será colorear la composición. Pero antes de eso voy a aumentar un poco el brillo y contraste de esta volumetría por medio de una herramienta que todavía no les he explicado. Acá, justo en esta parte al lado de la carpeta, hay un icono que se llama crear una capa de ajuste. Esta capa cambia la composición o hace una edición de la imagen semejante a lo que estaba por acá en los ajustes. Obviamente tengo que en imagen ajustar, ¿sí? Pero se lo hace a todas las capas visibles de ahí para abajo. Listo. Entonces voy a hacerle un pequeño ajuste a los volúmenes. Les voy a aumentar un poco el brillo y el contraste. De esta manera. Listo.